Bienvenidos a la economía de DW, soy Juliana González. Argentina vive su sequía más grave y prolongada de los últimos 14 años. De acuerdo con los expertos, el 75% de la superficie dedicada a las actividades agropecuarias se encuentra afectada por el déficit hídrico. Entre las causas destaca el fenómeno de la Niña, que acumula ya 3 años consecutivos, y la fuerte deforestación de la región del Amazonas, que reduce la entrada de vientos húmedos. Normalmente esta es una zona fértil, pero años de sequías han dejado devastación en Navarro, a 100 kilómetros al oeste de la capital argentina, Buenos Aires. Los lagos han secado y los animales han muerto. Agricultores como Ignacio Bastanchuri están desesperados. Venimos con un déficit de agua desde 2 años anteriores y este año no hemos llegado ni al 50% de la media de la zona donde estamos actualmente parados. Es por eso que ahora, al no tener ya los cultivos reserva de humedad en el perfil subterráneo, es que sufren mucho más la sequía. Su cultivo de trigo no es ni la mitad de lo que debiera ser en esta época del año debido a que no ha tenido suficiente agua. Las perspectivas del maíz no son brillantes tampoco. No es posible sembrar aún en algunas áreas, el suelo está demasiado seco. Los agrónomos argentinos advierten de consecuencias para toda la industria. Había que prepararse para el peor escenario de los últimos 20 años en esta campaña de granos gruesos, de soja y maíz, y es lo que estamos viendo, y estamos en un punto donde estamos viendo situaciones que son realmente muy complejas, que vamos a estar charlando. Argentina es uno de los mayores exportadores de soya y maíz. Este año se anticipa la peor cosecha, que repercutirá a nivel global. Y nosotros ampliamos este tema con el periodista Alejandro Rebocio desde Buenos Aires. Alejandro, un gusto saludarte. Esta sequía viene a empeorar el cuadro que ya traíamos con la guerra rusa en Ucrania y los problemas de suministro de granos y fertilizantes. ¿Cómo impacta la sequía argentina al mercado de soja, trigo y maíz? La sequía ya está impactando en lo que es la cosecha de trigo que ocurre ahora en diciembre. Se ha reducido a la mitad de un año para otro, solamente 10 millones de toneladas, de los cuales 6 millones son para el mercado interno y 4 millones para la exportación, sobre todo a Brasil, pero se han perdido más de 10 millones de toneladas. Argentina es el 7º exportador mundial de trigo, no es tan preponderante como Ucrania y Rusia, o sea que a nivel internacional quizá todavía no tiene un gran impacto. Donde sí impactaría más la sequía en el mercado mundial es en soja y maíz, donde Argentina es la tercera y segunda exportadora más importante del mundo. Igualmente, en este momento es el momento de siembra de soja y maíz. La cosecha es en marzo, abril. Si la sequía continúa, la siembra se va a ir retrasando y quizá se acota, y eso sí impactaría en el mercado internacional, y sobre todo porque la sequía no solamente es de Argentina, también de Uruguay y Paraguay, que son importantes productores de soja y maíz. Alejandro, y pasemos a otro segmento que también es importante y está afectado, el del sector de los bovinos. ¿Cómo lo afecta esta sequía? La sequía le está reduciendo lo que son los pastizales para que se alimenten el ganado bovino. También se reduce el forraje, que es la alternativa para alimentar a los animales. Entonces la otra opción es buscar granos de soja y maíz para engordarlos en corrales a los animales. Pero claro, eso obviamente se complica en un contexto donde hay menos producción, o puede haber menos producción de soja y maíz. Por ahora hay alguna mortandad de animales, pero no generalizada. Dicen los expertos que el impacto no es tan rápido como en la agricultura. En el ganado puede impactar dentro de 1 o 2 años, pero sí lo que hay es un mercado donde hay un precio que no es atractivo para los ganaderos por la desaceleración económica de China en el mercado exportador y por la gran inflación que carcome el poder de compra en el mercado interno argentino. ¿Y qué medidas ha adoptado el gobierno argentino para mitigar el impacto de las pérdidas en esta producción agropecuaria, Alejandro? Las principales provincias agrícolas de Argentina, las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, han declarado la emergencia agropecuaria en los municipios afectados por la sequía. Esto implica un diferimiento del pago de impuestos para los agricultores. También los municipios afectados por la sequía han adoptado esta misma medida. Por ejemplo, esta semana 33 municipios bonaerenses lo han hecho. A nivel nacional, el gobierno lo que sí ha
tomado medidas para restringir la exportación y asegurar primero el abastecimiento interno en lo que es trigo en este momento, y a futuro tal vez lo tome con el maíz. Lo que sí ha tomado también una medida especial, pero no referida a la sequía, pero que favorece a los sojeros, de darle un tipo de cambio especial a los exportadores de soja, pero esto para robustecer las alicaídas reservas del Banco Central de Argentina, que se van afectadas también por la caída de la exportación de trigo actual. Y esto obviamente empeora el escenario macroeconómico argentino y la inflación que está en 100%. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, por estos análisis desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y mañana, 13 de diciembre, comenzará el testimonio de Sam Bankman-Fried sobre el colapso de FTX en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, el ex-CEO, quien se encuentra presuntamente en las Bahamas, no cumplió previamente con la fecha límite para confirmar su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, a pesar de la amenaza de una citación. La plataforma de compra y venta de criptomonedas, la segunda compañía de intercambio de criptoactivos más grande del mundo, tuvo que declararse en bancarrota hace 4 semanas. De acuerdo con expedientes judiciales, FTX debe a sus 50 acreedores más grandes unos $3.100 millones. Y el escándalo de FTX ha profundizado la crisis de las criptomonedas. El llamado criptoinvierno trae consigo despidos y un escenario de caídas para el Bitcoin. Sobre la comparecencia de Samuel Bankman-Fried, hablamos con nuestra analista en Wall Street, Ana Nieto. Hola, hola Ana, qué gusto saludarte. ¿Qué se espera que diga Bankman-Fried a los legisladores con los que estuvo hablando antes de cómo regular el sector? Sí, bueno, de momento no hay declaraciones previas, como suele ser el caso en estas comparecencias, y está por ver que las haya por parte de Sam Bankman-Fried. Lo que sí ha habido es muchas entrevistas con muchos medios de comunicación en los últimos días, y en ellas ha estado diciendo que es posible que se hayan cometido errores, pero no fraude. Él no es consciente de que haya habido fraude en su empresa. Tampoco es consciente de que se hayan derivado fondos de los inversores en FTX a Alameda Research y que con ellos se hayan hecho apuestas de alto riesgo y volatilizado el dinero. También ha dicho que sus padres, que son profesores de Derecho en Stanford, no han tenido nada que ver con el asunto, y ha dicho que él quiere poner en marcha otra empresa para poder devolver a los inversores de FTX el dinero que han perdido. Está por ver qué va a decir mañana de todo esto bajo juramento, porque lo que ha explicado a los medios de comunicación no lo ha hecho bajo juramento, pero mañana ante el Congreso, ante el que hablará de forma remota desde Bahamas, sí que tiene que tomar juramento, y eso tiene consecuencias legales. Dice que es posible que no pueda ser tan útil en sus declaraciones porque no tiene los documentos en los que apoyar muchas de las cosas que probablemente le pregunten. Quien es posible que tenga esos documentos será John Ray, que es ahora el consejero delegado de esta empresa y es un experto en reestructuración de empresas. Lleva 40 años haciendo esto, lo hizo en Enron, y ante el tribunal de la bancarrota de FTX dijo que no había visto nunca un fracaso corporativo tan importante como el de FTX para controles y para control de los documentos y de la información que se tiene. Ana, y brevemente, ¿cuál es el interés del Congreso en esta materia? El Congreso estaba a punto de regular el criptomundo, los criptoactivos, y ahora esa legislación está en el aire. Como decías antes, Sam Bankman-Fried había ayudado mucho en la composición de esa legislación, que ahora no se sabe ni cuándo ni cómo llegará. Además, del Congreso, el Departamento de Justicia y la SEC están investigando qué pasó en FTX. Todo el mundo quiere saberlo porque, aunque los efectos de la implosión de FTX se han mantenido solamente en el ecosistema cripto y no ha perjudicado a la economía, el 13% de los estadounidenses sí que ha operado con criptomonedas y hay que protegerles. Gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York, por estos análisis. La deuda mundial se mantuvo por encima de los niveles previos a la pandemia en 2021, incluso después de registrar el mayor descenso en 70 años, de acuerdo con los resultados del Global Debt Monitor del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con la publicación de este organismo, la mayor reducción provino de la disminución de la deuda privada.
Sin embargo, la dinámica de la deuda reflejó las inequidades mundiales. Los países de rentas altas y medias, con excepción de China, experimentaron la mayor caída de su deuda pública y privada en un 5% del PIB, mientras que el 60% de los países de bajos ingresos están cerca o ya experimentan un sobreendeudamiento, situación que podría empeorar si las perspectivas económicas continúan debilitándose. Y repasamos ahora otras noticias importantes de la jornada. La London Stock sube un 2% tras la compra de Microsoft. La empresa estadounidense adquiere un 4% del capital del London Stock Exchange Group, pagando unos $2.000 millones. El acuerdo forma parte de una asociación de 10 años centrada en el análisis de datos e infraestructura en la nube. La Agencia Internacional de la Energía afirma que Europa ha adoptado medidas para hacer frente a la caída del suministro de gas si Rusia lo interrumpe. La agencia pronostica que el año que viene Europa podría enfrentar una caída de suministro de gas de 23.000 millones de metros cúbicos, casi el 7% del consumo total del gas del continente en el periodo 2020-2021. Y el hombre más rico del mundo ya no se llama Elon Musk, sino Bernard Arnault. El presidente y director ejecutivo del conglomerado francés de lujo destronó al director ejecutivo de Tesla. Esto tras la caída del 6,27% del precio de las acciones de la fabricante de vehículos eléctricos en esta jornada. La familia Arnault tiene un portafolio de 70 marcas en sectores como licores, moda, perfumes, joyería. Su fortuna está calculada en $186.200 millones, según la revista Forbes, que hace este escalafón de los millonarios. Por su parte, Musk está casi unos $5.000 millones por debajo de los Arnault. Esta es la segunda vez en este año que Musk pierde su título frente a Arnault. Y hasta aquí la economía. Los invito a que sigan con nosotros en DW. Hasta pronto.